Bienvenidos a TVN Revisar. Hoy les traemos uno de los capítulos más tensos de Valle Salvaje. Mercedes y Bernardo enfrentan la amenaza directa de Victoria y José Luis. No se lo pueden perder. Mercedes permanecía de pie junto a la tumba de Pilara, con los ojos húmedos y la voz firme. Frente a ella, sus sobrinos la observaban con atención, algunos con cariño, otros con cautela. Aquel lugar sagrado, donde tantas veces habían acudido en silencio a rendir homenaje a su difunta madre, se transformaba ahora en el escenario de una revelación que sacudiría los cimientos familiares. He decidido compartir con ustedes algo muy importante. Empezó Mercedes, acariciando con suavidad el anillo en su dedo. Mi hija casado, Bernardo y yo, nos hemos unido en matrimonio. Un murmullo tenso recorrió al grupo. Irene parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de oír. Otro de los sobrinos apretó los labios, visiblemente incómodo. Solo el menor, Alejo, pareció sonreír brevemente antes de esconder su expresión. ¿Te has casado con Bernardo?, preguntó Irene con un tono entre incredulidad y reproche. Mercedes asintió con calma. Sí, con él, con quien compartí un pasado, y ahora comparto un futuro. ¿Y lo anuncias aquí, frente a la tumba de nuestra madre?, interrumpió otro sobrino, molesto. Lo hago aquí porque sé que Pilara, desde donde esté, sabrá comprender lo que siento, porque si alguien me enseñó a seguir el corazón, fue ella. La tensión se volvió palpable. Una sobrina cruzó los brazos con el ceño fruncido. Otra evitó la mirada de Mercedes. Ninguno parecía preparado para aquella noticia y mucho menos para aceptarla. Esto cambia todo, murmuró Irene. No tiene por qué, respondió Mercedes. Antes de que Mercedes pudiera responder, solo que ahora. ¿Y crees que eso no tiene consecuencias?, espetó uno de ellos. Una voz seca y dura se oyó detrás de ellos. Sí tiene consecuencias. He decidido vivir también para mí. José Luis estaba ahí, su silueta recortada contra el sol del atardecer. Llevaba el rostro endurecido por la rabia y los brazos cruzados. Así que lo hiciste, dijo, avanzando lentamente. ¿Fuiste capaz de traicionar a esta familia, a su historia, a su honor? Mercedes dio un paso adelante. No traicioné a nadie. Solo me elegí a mí. Pues entonces, a partir de este momento, declaró él con voz gélida, ya no formas parte de esta familia. El viento sopló entre las hojas, como si sellara sus palabras, y en ese instante, Mercedes supo que su nueva vida acababa de empezar entre cenizas. La tensión se apoderó del ambiente como una tormenta inminente. José Luis, con el rostro enrojecido por la cólera, avanzó hasta colocarse a escasos pasos de Mercedes. Bernardo apareció desde el sendero lateral. Al percibir la alteración en el aire, su presencia impuso calma, pero no bastó para frenar la ira que ya hervía entre ellos. No tienes derecho a hablarle así, dijo Bernardo con firmeza, colocándose al lado de su esposa. ¿Y tú quién eres para decirme lo que puedo o no puedo hacer en mi propia familia?, escupió José Luis, sin apartar la mirada de Mercedes. Un usurpador que ha venido a robar lo poco que aún quedaba en pie. Soy el esposo de Mercedes, y ahora también soy el duque de Miramar, contestó Bernardo, sin alzar la voz, pero dejando cada palabra caer como una piedra. Así que exijo respeto, no solo para mí, sino para ella. Respeto, replicó José Luis con sarcasmo. ¿No merecen ni el polvo de estas tierras? Han traicionado la memoria de quienes construyeron este linaje y lo han hecho con la arrogancia de quien se cree por encima de las consecuencias. Mercedes alzó la barbilla. Eloisa, no hemos traicionado nada. Solo hemos tomado el rumbo que la vida nos negó durante años. No puedes seguir manipulando a todos desde tu trono de amargura. José Luis. Él se giró hacia los sobrinos, que observaban en silencio, congelados ante el conflicto que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Escuchan eso? Su tía ha decidido borrar todo lo que fuimos, gritó, señalándola. Desde este instante, queda fuera de esta casa, de este nombre, de este legado.
Está expulsada. Eso no lo puedes decidir tú. Solo, replicó Bernardo. Oh, sí puedo. Mientras este apellido me pertenezca, nadie deshonra nuestra historia y se queda impune. Mercedes, respirando profundamente, mantuvo la calma. Sabía que esas palabras buscaban herirla, distraerla, pero también sabía que había cruzado un umbral del que no pensaba volver. Te equivocas, José Luis dijo con una tranquilidad que dolía. No me estás echando. Yo ya me fui hace tiempo, solo que ahora lo hago con libertad. Él la miró por última vez, con un desprecio silencioso. Dio media vuelta. Para mí, estás muerto. Y con esas palabras, se marchó, dejando a los sobrinos atónitos, divididos entre la lealtad y la comprensión. Bernardo tomó la mano de Mercedes con suavidad, mientras ella contenía una lágrima. No te preocupes, le susurró ella. Lo que hemos perdido no se compara con lo que acabamos de ganar. Mercedes asintió. En el fondo, sabía que había perdido una familia, pero también que acababa de conquistar su propia vida, lejos del escándalo familiar, en un rincón, apartado del valle, donde los susurros del viento eran más fuertes que los rumores del pueblo. Adriana se encontraba con Rafael. El encuentro no había sido planeado, pero ambos sabían que tarde o temprano volverían a verse. El destino parecía conspirar para unirlos, incluso en medio del caos que los rodeaba. Rafael la esperaba junto a un viejo olivo, donde solían refugiarse en tiempos más inocentes. Adriana llegó con pasos suaves, como si temiera que el suelo revelara sus intenciones. Pensé que no vendrías, dijo él, mirándola con ternura. No debía hacerlo, respondió ella, pero no pude evitarlo. Durante un instante, el silencio se interpuso entre ellos, un silencio cargado de todo lo que no se habían dicho en semanas. Adriana dio un paso más, acercándose lo suficiente para sentir la respiración de Rafael. «¿Y ahora qué somos?», susurró ella. «Lo que tú quieras que seamos», respondió él. Sin duda, las palabras se evaporaron. Solo quedaron los gestos, las miradas, el temblor en las manos. Rafael acarició su mejilla y Adriana cerró los ojos, entregándose al recuerdo de lo que alguna vez fue. El beso llegó como un suspiro, que se transforma en vendaval. No fue tímido ni dudoso. Fue un reencuentro ardiente entre dos almas que nunca habían dejado de buscarse. El mundo se detuvo. No sabían que no estaban solos. Desde la espesura, oculta por los arbustos, Úrsula los observaba. Sus ojos, abiertos como platos, no mostraban sorpresa, sino una herida latente que se abría aún más con cada segundo que los veía besarse. Su respiración era entrecortada, pero no hizo ruido, no lloró, no gritó, solo se quedó allí, congelada, como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar ante la traición definitiva. Rafael, su prometido, Adriana, su prima, todo lo que ella había proyectado, se desmoronaba ante sus ojos como un castillo de naipes. Cuando el beso terminó, Adriana y Rafael se abrazaron. No sabían que acababan de encender la chispa de un conflicto más grande de lo que podían imaginar. Úrsula retrocedió lentamente, con pasos silenciosos, pero su mente ya no callaba. No pensaba permitir que aquello continuara, no después de todo lo que había invertido, de todo lo que había callado. Mientras los amantes compartían caricias y promesas, ella se perdía en la oscuridad del bosque, donde su rabia y su dolor comenzaban a transformarse en determinación. Adriana y Rafael aún no sabían que, con ese beso, habían sellado su destino. La noche había caído sobre el valle, pero el corazón de Úrsula ardía con una claridad implacable. Caminaba con paso rápido por los pasillos del palacio, sin detenerse a saludar, sin mirar a nadie. Sus labios apretados y el ceño fruncido hablaban por sí solos. Buscaba a Julio. Lo necesitaba, no para consolarse, sino para ajustar cuentas. Lo encontró en la biblioteca, sentado frente a una copa de vino que apenas había tocado. Estaba solo, como casi siempre en los últimos días. Levantó la vista al oír los pasos, pero no dijo nada.
Ya intuía que algo se había desatado. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó Úrsula, sin rodeos. Julio sostuvo su mirada por un instante. No se molestó en fingir ignorancia. Desde hace algún tiempo, el silencio que siguió fue peor que una bofetada. Úrsula apretó los puños, luchando por no gritar. Y no dijiste nada. No hiciste nada. ¿Qué querías que hiciera?, replicó él, con tono amargo. Obligarla a que me amara. Denunciarla como una traidora. Era tu esposa, espetó Úrsula. Y Rafael es mi prometido. ¿Qué clase de hombres son usted? Julio se levantó con lentitud, como si su cuerpo pesara toneladas. La clase de hombres que saben cuando una batalla está perdida. Pues yo no la he perdido, dijo ella con los ojos encendidos. No pienso rendirme. Adriana me ha robado lo que es mío, y tú has dejado que ocurra, pero eso va a terminar. Julio frunció el ceño. ¿Y qué piensas hacer? Lo que sea necesario, declaró, y no voy a pedirte permiso. Solo vine a avisarte, porque si tú no vas a hacer nada, yo sí lo haré. Él se quedó en silencio. Sabía que cuando Úrsula hablaba así, no había marcha atrás. Su orgullo herido era más fuerte que cualquier razonamiento. «Quieres vengarte, hazlo, pero no me arrastres contigo», advirtió. «Vengarme», repitió ella, sonriendo, por primera vez, pero sin alegría. «No se trata de venganza, Julio, se trata de justicia». Se marchó dejándolo solo, entre sombras y recuerdos. Julio volvió a sentarse, pero ya no tocó la copa. Sabía que Úrsula no estaba jugando, que lo que tramaba tenía consecuencias. Why, aunque no lo dijera en voz alta, una parte de él temía que, esta vez, nadie saldría ileso. La mañana del martes llegó con una calma tensa que envolvía el valle como una manta húmeda. El sol apenas se asomaba entre las nubes, y sin embargo, los Gálvez de Aguirre vestían sus mejores galas. La ceremonia en honor a Bernardo por la restitución oficial del ducado de Miramar no podía ser ignorada. Era un acto de reconocimiento público, respaldado por la corona, y aunque la familia lo vivía como una humillación, sabían que la ausencia sería un escándalo mayor. Julio, Victoria y José Luis se desplazaron en silencio hasta la casa grande. Sus pasos eran pesados, sus miradas perdidas. Solo el mínimo decoro les impedía mostrar el verdadero malestar que los carcomía por dentro. La ceremonia fue solemne, elegante, pero también fría. Bernardo lucía imponente con su nueva distinción, y Mercedes, a su lado, irradiaba dignidad. No era necesario que dijera nada. Su sola presencia hablaba por ellos. Habían ganado, a cierta distancia. Adriana y Rafael intercambiaban miradas discretas, aún cautelosos, por el beso compartido. Úrsula, de pie como una estatua, los vigilaba sin pestañear, acumulando en silencio todo su desprecio. Pero mientras las miradas se cruzaban y las palabras se llenaban de formalidad, algo más se movía entre bastidores. Don Hernando, siempre calculador, había preparado lo que parecía una simple excursión para escapar del bullicio de la ceremonia. Había invitado a Pedrito, el niño de mirada inquieta, con el pretexto de enseñarle los rincones más antiguos de la finca. «Será una aventura», le dijo con voz dulce, «un paseo entre hombres». Bárbara y Adriana no sospecharon al principio. Después de todo, Hernando había mostrado interés en el niño en otras ocasiones. Pedrito aceptó con ilusión, creyendo que se trataba de un juego. Sin embargo, Leonardo, observador como pocos, sintió un malestar en el estómago. El tono de voz de su padre, el brillo calculado en sus ojos, la elección del momento, nada parecía natural. ¿Por qué justo hoy?, se preguntó. Siguió a lo lejos a su padre y al niño mientras se alejaban hacia los carruajes. Las palabras de Hernando con el cochero fueron breves, pero cargadas de intención, y la forma en que Pedrito fue conducido, como quien no volverá en horas, despertó todas las alarmas en Leonardo. Volvió al interior del salón, donde la ceremonia ya había concluido. Buscó a Bárbara, pero no la encontró. Comenzó a preguntar discretamente por el niño. Nadie sabía dónde estaba.
Nadie lo había visto desde hacía más de media hora. La inquietud lo golpeó como un puñetazo. Supo que debía actuar de inmediato, porque algo no encajaba, y porque si tenía razón, su padre acababa de cometer una traición imperdonable. El ambiente en el palacio cambió de forma abrupta. Lo que había sido una ceremonia solemne se transformó en un hervidero de preguntas y rumores. La ausencia de Pedrito comenzaba a notarse. Bárbaro, al no encontrarlo en su habitación, ni en los jardines, comenzó a buscar con creciente urgencia. Pronto, Adriana se unió a ella, y ambas comenzaron a recorrer el lugar con una angustia que iba en aumento. ¿Lo has visto por aquí?, preguntaba Bárbara a cada criado que encontraba. Sin recibir respuesta afirmativa, Adriana, con el rostro pálido, sentía que algo no estaba bien. El niño jamás se alejaba tanto, sin avisar, y mucho menos durante una ceremonia tan importante. En medio de la confusión, Leonardo reapareció con el rostro tenso. Se acercó a ambas y, sin rodeos, les confesó sus sospechas. Creo que nuestro padre se lo ha llevado, y no precisamente para un paseo. Bárbara lo miró con incredulidad. ¿Estás diciendo que Hernando? Sí, afirmó él. Todo encaja. El momento, la forma, su insistencia en llevarlo. Creo que planeó todo para sacarlo del valle mientras todos estábamos distraídos. Adriana se cubrió la boca con las manos, horrorizada. ¿Pero por qué haría eso? ¿Por qué quiere formarlo a su imagen?, respondió Leonardo con amargura. Porque cree que puede convertirlo en su heredero legítimo, alejarlo de nosotras para educarlo bajo sus principios. En la corte, Bárbara sintió que el mundo se le desmoronaba bajo los pies. Su hijo, su pequeño, en manos de un hombre que apenas podía llamar padre. «Tenemos que hacer algo», gritó. Leonardo asintió. «Lo haré. Iré tras él. No permitiré que se lo lleve sin consecuencias». Pero no era tan simple. En los establos, el cochero confirmó las sospechas. El carruaje había partido rumbo a la ciudad al amanecer. Por orden expresa de don Hernando, no había dejado instrucciones ni aviso, solo una bolsa de viaje y una orden directa. Nadie debe saberlo aún. La noticia se propagó como un incendio. Victoria, al enterarse, se limitó a levantar las cejas, fingiendo sorpresa. José Luis murmuró algo sobre asuntos de linaje y se retiró a su estudio. Mercedes alzábalo, apretó los puños. Sabía que esto no era un error, sino una jugada. Y lo peor era que, por ahora, Pedrito estaba fuera de su alcance. Mientras tanto, en un carruaje que atravesaba caminos polvorientos, el niño miraba por la ventana con curiosidad. No sabía que lo habían apartado de su familia. No sabía que acababa de comenzar una batalla que nadie había previsto. La casa se sumió en un silencio doloroso. Cada rincón parecía cargado con la ausencia de Pedrito. Bárbara no había comido en horas. Caminaba de un lado a otro, con los ojos rojos y la voz quebrada. Adriana intentaba mantenerse entera, pero apenas lograba contener las lágrimas cuando estaba sola. Leonardo, en cambio, no se permitía el llanto. Su rabia era fría y calculadora. Fue él quien, tras horas de búsqueda y confrontaciones discretas, logró confirmar lo que todos temían. Un mensajero anónimo le entregó una nota. Pedrito ha partido a la corte con don Hernando. No intenten buscarlo. Está bien cuidado. La caligrafía era inconfundible. Hernando nunca escondía su forma de escribir. Orgulloso de cada palabra que elegía, Leonardo guardó el papel. Lo leyó 3 veces y luego lo quemó sin decir palabra. No quería que su madre o su hermana lo vieran. No aún, pero la verdad era irrefutable. Su padre había tomado a Pedrito sin consentimiento. Bajo el disfraz de un viaje formativo, lo estaba arrancando de su hogar para moldearlo como un heredero perfecto, lejos del afecto de sus hermanas. ¿Por qué con él?, preguntó Bárbara, entre sollozos. ¿Por qué justo ahora? Leonardo, con la mandíbula tensa, respondió. Porque sabe que su tiempo se agota y quiere dejar su huella a través de alguien manipulable. Alguien que no lo conoce lo suficiente como para odiarlo. Adriana se cubrió el rostro.
hundida en la impotencia. ¿Qué vamos a hacer? Lo que sea necesario, respondió Leonardo, con convicción. No me importa si hay que enfrentarme a él públicamente. No me quedaré de brazos cruzados. Esa misma tarde, Mercedes se presentó en la casa para acompañarlas. Ya se había enterado de lo sucedido. Su abrazo fue inmediato, fuerte, sin palabras. Miró a Leonardo a los ojos. Si tú vas tras él, yo te respaldo, le dijo. No estás solo en esto. Leonardo asintió. Sentía que por fin alguien entendía el peso de esa decisión. Mientras tanto, en la corte, Hernando se instalaba con total naturalidad. Pedrito, sorprendido por el lujo del lugar, empezaba a entender que no volvería pronto. Hernando le hablaba con voz suave, le prometía un futuro brillante, pero en su interior ya había sellado un destino que el niño no había elegido. Y en el valle, una nueva tormenta comenzaba a gestarse. No era solo una lucha por un niño, era una guerra por la memoria, por la sangre y por el derecho de decidir el propio camino. La llegada de Mercedes y Bernardo a la casa pequeña fue silenciosa, pero simbólicamente poderosa. Un carruaje modesto transportó sus pertenencias, seguido por unos pocos criados leales que los acompañaban desde los días más recientes. El ambiente era templado, casi solemne, como si el lugar mismo reconociera que una nueva etapa se inauguraba entre aquellas paredes. Luisa, desde la ventana de la cocina, observaba el movimiento con una mezcla de recelo y nostalgia. Mathilde, a su lado, no decía nada, pero sus ojos reflejaban la misma inquietud. Habían servido a varias generaciones, habían visto partir a muchos y llegar a otros, pero nada como esto. El regreso de Mercedes, ahora como dueña legítima de la casa, era una contradicción que todavía no sabían cómo aceptar. No es que me moleste que vuelva, dijo Luisa, por fin. Es que ahora todo será distinto, y no sé si hay un lugar para nosotras en ese distinto. Tal vez sí, tal vez no, respondió Matilde, con su sabiduría resignada. Lo que está claro es que no somos parte de su nuevo comienzo. Mercedes, al cruzar el umbral de la casa, se detuvo un instante. Aspiró el aire, como si intentara recordar cada aroma de su pasado. La madera, las hierbas secas del patio, la brisa cargada del campo. No, era solo una casa. Era el último bastión que le pertenecía. No por herencia, sino por decisión. Estamos en casa, le dijo a Bernardo, quien la miraba con orgullo. Y esta vez, sin que nadie nos pueda echar, añadió él. Instalarse no fue difícil. Las habitaciones estaban limpias, los muebles aún conservaban parte de su historia, pero el alma del lugar necesitaba más tiempo. Había que reconstruir la confianza, incluso con quienes habían permanecido allí en los momentos de abandono. Peppa, hermana de Luisa, fue la primera en ofrecerse con entusiasmo. Aunque algo ruidosa y desorganizada, su energía era contagiosa. Ayudó con las maletas, organizó la alacena y puso flores en los jarrones. Bernardo sonreía ante su desparpajo. Esta casa necesitaba alegría, y parece que la has traído en cantidades, bromeó. Y lo que me queda, dijo ella, sin saber que esa alegría también escondía un deseo, quedarse allí para siempre. Luisa, en cambio, observaba desde lejos. No sabía si debía presentarse o esperar a que la llamaran. Había servido a Mercedes cuando era joven, pero ahora todo había cambiado. ¿Sería ella bienvenida en esta nueva versión del hogar? Mercedes, sin decir mucho, pasó por la cocina y le acarició suavemente el hombro. Tú también eres parte de esta casa. Luisa, si quieres seguir aquí, el lugar es tuyo. Y con esas palabras, el pasado y el presente se reconciliaron, aunque solo por un momento, porque los conflictos que asediaban al valle apenas comenzaban a tocar la puerta. Úrsula no durmió aquella noche. Se quedó despierta en su habitación, sentada frente al tocador, mirando su reflejo con una mezcla de dolor, ira y determinación. La imagen que veía en el espejo no era la de una mujer vencida, era la de alguien que había sido traicionada por quienes más amaba
y que estaba dispuesta a recuperar lo que creía suyo, sin importar el costo. Recordaba con claridad cada gesto del beso entre Adriana y Rafael, la forma en que él la miraba, el modo en que ella se entregaba. No era una simple aventura, era amor, y eso era lo que Úrsula no podía tolerar. Al amanecer, bajó al despacho de Julio. Él estaba revisando unos documentos, aún medio adormilado. Cuando ella entró sin llamar, «Necesito hablar contigo», dijo con voz firme. Julio levantó la vista. Había esperado ese momento. «Supongo que es sobre Adriana y Rafael, no solo sobre ellos, sobre nosotros también». Él frunció el ceño, preparándose para lo peor. «Tú sabías todo desde el principio. Te quedaste callado mientras ella se reía de ti y de mí. Los viste besarse y no hiciste nada. ¿Por qué? Porque ya no quería seguir luchando por algo perdido», admitió Julio con honestidad. «Porque preferí mantener la calma a desatar una guerra». «Pues yo no pienso quedarme cruzada de brazos», dijo ella, sentándose frente a él. «Rafael me pertenece. Julio, no voy a dejar que Adriana me lo arrebate». Julio suspiró. «Parte de eu admiraba esa tenacidad, pero otra parte temía lo que vendría después». «¿Qué planea hacer?» Úrsula sonrió, pero sin dulzura. «Dividirlos, separarlos, sembrar dudas, conflictos, culpas, lo que sea necesario». «¿Y qué necesitas de mí?» «Tu colaboración, tu silencio, como mínimo. Pero si te unes a mí, podríamos hacer que todo parezca inevitable». Julio dudó. No quería lastimar a Adriana y aún conservaba un rincón de respeto por Rafael, pero también sabía que si no actuaba ahora, perdería todo control. «Está bien», dijo finalmente. «Haré lo que pueda». Úrsula se inclinó hacia él. «No vamos a destruirlos, solo a recordarles que el amor no sobrevive al escándalo». Salió del despacho con la certeza de que ya había comenzado. Su plan no sería inmediato, pero sería efectivo y no tendría remordimientos. Mientras tanto, Rafael y Adriana continuaban viéndose en secreto, cada vez más unidos, más vulnerables. No sabían que la sombra de Úrsula se cernía sobre ellos, ni que una alianza oscura ya tejía la telaraña, donde sus sentimientos serían puestos a prueba. Los días siguientes transcurrieron con una aparente tranquilidad. En la finca, entre las tareas diarias y el trabajo en los establos, Rafael y Adriana compartían cada vez más tiempo juntos. Lo hacían sin palabras rimbombantes ni promesas exageradas, solo con miradas, silencios cómodos y gestos que hablaban por sí solos. Mientras ensillaban los caballos, mientras regaban las plantas o revisaban las cuentas del almacén, se miraban como quien redescubre un lugar que siempre le fue familiar. Las heridas del pasado no desaparecían, pero parecían cicatrizar un poco con cada conversación honesta, con cada roce de las manos, al pasar herramientas de un lado a otro. Una tarde, mientras recogían leña en la parte trasera del granero, Adriana se detuvo y lo miró largamente. «¿Tú crees que esto puede durar?», le preguntó, con una mezcla de ilusión y temor. Rafael no respondió de inmediato. Se acercó y le tomó las manos con suavidad. «No lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo». Ella sonrió. No era una promesa eterna, pero era la verdad. Y en esos tiempos, la verdad valía más que cualquier juramento. Sin embargo, no sabían que cada gesto de afecto, cada encuentro en apariencia inocente, estaba siendo observado. No directamente, pero sí a través de comentarios, movimientos sospechosos del personal, preguntas aparentemente inocuas que luego llegaban a oídos de Úrsula. Ella había comenzado a poner en marcha su plan, había hablado con viejas criadas, sembrado rumores sutiles entre la servidumbre, insinuado ante algunos alegados que Adriana estaba utilizando a Rafael para ascender socialmente. Todo sin pruebas, todo con sonrisas falsas. Y mientras tanto, Julio mantenía su distancia. No participaba activamente, pero tampoco desmentía nada. Su silencio se convertía en un apoyo pasivo que otorgaba legitimidad a las acciones de Úrsula. Mercedes, aunque ocupada con su nueva vida junto a Bernardo,
Percibía algo en el ambiente. Sabía leer los silencios. Una mañana, mientras desayunaba con Adriana, la observó detenidamente. «Estás feliz, pero también nerviosa», dijo. Adriana bajó la mirada. «A veces me da miedo que todo se derrumbe de nuevo. Entonces no permitas que nadie más decida por ti. Si vas a querer, que sea por tus decisiones, no por las de los demás». Ese consejo se le quedó grabado. Y aunque no lo supiera aún, muy pronto necesitaría recordarlo, porque los hilos del complot se tensaban día a día, y lo que Rafael y Adriana construían con delicadeza podría desmoronarse ante la primera tormenta. La noche caía sobre el valle con una quietud engañosa. En las sombras, los planes más oscuros tejían sus redes con precisión. Úrsula, decidida a recuperar a Rafael a toda costa, no perdía tiempo. Cada gesto, cada palabra calculada, tenía un propósito: destruir el vínculo entre Adriana y él antes de que fuera demasiado tarde. Pero Úrsula no estaba sola. Julio, aunque no compartía el nivel de obsesión de su prima, había cruzado una línea invisible. Había decidido no interferir. Y eso, en sí mismo, era una forma de participar. Su pasividad se convirtió en complicidad. «¿Has hablado con Rafael últimamente?», le preguntó Úrsula una tarde, fingiendo desinterés. «Solo lo necesario», respondió Julio, evitando su mirada. «Quizás deberías contarle lo que sabes de Adriana, que no es tan pura como pretende, que te engañó. A ti, a todos». «No quiero hablar de eso», murmuró él. «Pues, deberías», dijo Úrsula, tajante, «porque si no lo haces tú, lo haré yo, y no seré tan compasiva». Julio la miró con dureza, pero no respondió. Sabía que ella no hablaba en vano. Sabía que haría lo prometido. Y más, esa misma noche, Úrsula se reunió con una de las criadas más antiguas de la casa, una mujer que conocía cada rincón, cada susurro. Le ofreció una recompensa a cambio de vigilancia y discreción. «Quiero saber cuándo se ven, dónde, qué hacen, si se besan, si se tocan. Quiero saberlo todo». La criada asintió, sin hacer preguntas. En el valle, la lealtad tenía precio. Al día siguiente, Rafael notó un cambio. Un amigo dejó de saludarlo con la cordialidad habitual. Una vecina murmuró algo al pasar. Adriana también lo percibía. Las miradas, las insinuaciones. Algo se estaba diciendo a sus espaldas. «Nos están observando», dijo Rafael en voz baja. «¿Quién? No lo sé, pero lo sienten. Lo huelen. Y cuando empiecen a hablar, todo cambiará». Adriana lo miró con angustia. «¿Y qué haremos?» «Resistir», respondió él, «como lo hicimos antes». Pero en algún lugar del fondo, ambos sabían que no sería tan fácil. Esta vez, sus enemigos no usaban la fuerza, sino el veneno sutil del rumor, la duda, el escándalo. Y en el centro de esa estrategia estaban Úrsula y Julio, ambos movidos por razones distintas, pero igual de peligrosas, uno por celos, la otra por orgullo. En la casa pequeña, Mercedes notó la inquietud en el rostro de Adriana. No preguntó, pero tomó su mano por unos segundos. Adriana la apretó con fuerza. Era una señal muda, de agradecimiento, de temor. La guerra ya no era silenciosa, solo aún no había estallado. La cita llegó con una formalidad inusitada. José Luis y Victoria enviaron una misiva sellada, convocando a Mercedes y Bernardo a una reunión privada en una de las salas del antiguo palacio. No hubo insultos, ni amenazas directas en el mensaje, solo un tono frío, institucional, casi ceremonial. Esa calma aparente era, en sí misma, un presagio. Mercedes, al leer la carta, no mostró emoción. Bernardo, en cambio, frunció el ceño. «No me gusta esto», dijo. «No llaman a conversar, si no hay algo que quieren arrebatarnos». «Lo sé», respondió Mercedes, recogiendo su chal, «pero si van a lanzar su golpe, prefiero estar presente para recibirlo de pie». Ambos llegaron puntuales. La sala estaba arreglada, con una sobriedad que contrastaba con la tensión que se respiraba. José Luis los esperaba de pie. Victoria,
sentada, se mantenía impasible, como si interpretara un papel ensayado, hasta el cansancio. «Gracias por venir», dijo José Luis, sin cordialidad. «Dijeron que era importante», replicó Bernardo. «Hablemos entonces». Victoria fue la primera en tomar la palabra. «Hemos revisado los documentos relacionados con la casa pequeña y encontramos ciertas irregularidades, firmes, fechas, autorizaciones omitidas». Mercedes entrecerró los ojos. «Irregularidades. Todo fue avalado por el registro notarial. No hay nada ilícito. Eso está por ver si intervino José Luis. Nuestro abogado ha solicitado una revisión oficial. Mientras tanto, hemos iniciado un proceso para invalidar la transferencia». El golpe había llegado. Bernardo se levantó de inmediato. «¿Nos quieren quitar la casa?» «No se trata de querer», dijo Victoria, fingiendo frialdad. «Se trata de legalidad y de lo que es justo para esta familia». Mercedes, sin inmutarse, sostuvo la mirada de su antigua rival. «No se engañen. No es por justicia, es por orgullo, porque no soportan vernos de pie, felices, sin deberles nada. Esa casa fue parte de un legado», insistió José Luis. «No pueden convertirla en su guarida privada para burlarse de todos. No nos escondemos. Ustedes nos expulsaron», dijo Bernardo, «y ahora quieren perseguirnos hasta en nuestra paz». Victoria se levantó. «Esto es solo el comienzo. Si no ceden, lo resolveremos en tribunales». Mercedes respiró hondo. Luego, con una calma helada, se acercó a la mesa y colocó su mano sobre ella. «Nos quitaron todo una vez. No lo harán 2 veces. Y si creen que no estamos preparados, pruébenlo». Salieron sin despedirse. El pasillo retumbaba con el eco de sus pasos. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse. Dentro, Victoria y José Luis se miraron sin decir palabra. Habían dado su golpe, pero sabían que la respuesta no tardaría. El capítulo 198 de Valle Salvaje no es solo un episodio más, sino el preludio de una nueva etapa en la historia del Valle. Los acontecimientos se desarrollan con una intensidad creciente, dejando claro que los personajes han cruzado líneas que ya no permiten retorno. Cada uno, desde su rincón de poder o de vulnerabilidad, toma decisiones que transforman el paisaje emocional y social de la serie. Mercedes, con su valentía habitual, da un paso irreversible al anunciar su boda con Bernardo. Aunque su intención era compartir una alegría íntima, lo que desencadena es una tormenta de rechazo, encabezada por José Luis. Su expulsión del núcleo familiar marca simbólicamente el cierre de una época, pero Mercedes no se derrumba, se eleva, se afirma y elige su camino con una dignidad que impresiona incluso a quienes se niegan a aceptarla. Rafael y Adriana, por su parte, viven un renacer que parece inevitable. Su amor, tan prohibido como genuino, se convierte en un faro en medio de las conspiraciones, pero ese faro también atrae tempestades. La mirada vigilante de Úrsula y la pasividad cómplice de Julio abren la puerta a un plan oscuro que amenaza con separarlos, no solo emocionalmente, sino ante la sociedad entera. Pedrito, convertido en un símbolo de la disputa por el poder, es arrancado del valle por don Hernando. Su desaparición no solo genera dolor en sus hermanas, sino que representa el abuso de una figura patriarcal que aún intenta imponer su voluntad. Leonardo, al descubrir la verdad, comienza a prepararse para una confrontación que podría destruir los últimos lazos que lo unen a su padre. La mudanza de Mercedes y Bernardo a la casa pequeña, lejos de ser un descanso, es el inicio de una nueva ofensiva por parte de Victoria y José Luis. La amenaza legal sobre su nuevo hogar no es solo territorial, sino simbólica. Es el intento desesperado de los antiguos poderosos por seguir controlando lo que ya no les pertenece. En este episodio, el valle deja de ser solo un escenario bucólico para convertirse en campo de batalla. Los afectos, los odios, los secretos y las ambiciones se cruzan en una danza cada vez más peligrosa. Lo que debía ser un nuevo comienzo se convierte en el preludio de una guerra silenciosa.
Y todos lo saben, nada volverá a ser igual.